Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Para mí es un honor y un placer presentar nuevamente la segunda novela de Guillermo del Valle de Rebull, al cual conozco desde que era pequeñito. Si se me escapa alguna vez Gallo, pues es porque es como le llamaban los amigos y le siguen llamando y se ha quedado con Gallo ya de por vida. Así que me disculpas, Guillermo, de antemano por eso, de antemano. Eh, Antes de empezar a ver un poco toda la materia que conlleva la novela, a mí sí me gustaría que, sin destriparla, lógicamente, como decís ahora, sin hacer spoiler, ¿eh? Me hagas un pequeño resumen para que la audiencia tenga conocimiento de lo que has escrito. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Estamos en FA. Y muchas gracias a ti, Abel, a la Asociación de Vecinos por recibirme de nuevo con la Ligna de Azapúa. Y bueno, la historia de la Ligna de Azapúa es la historia de Carmen, Carmen de Pedro, la Carmencita, que los que habéis leído la novela pues ya la conocéis. Es una guitarrista flamenca que vive un poco en el Madrid de la bohemia, se podría decir. Es una músico profesional que lo está pasando mal, porque bueno, la realidad de la mayor parte de los músicos es que pues son, bueno, gente que tiene sus conciertos, tiene sus pequeños proyectos, pero digamos que tienen que perseverar mucho durante muchos años para llegar a tener un poco de renombre. Es muy difícil, ¿no? Hay muchísima competencia. El mundo del flamenco es un mundo a la vez pequeño y a la vez grande. Y sobre todo el mundo de los tablaos en Madrid es un mundo muy competitivo también. Hay muchos tablaos. En Madrid es la gran ciudad donde muchos de los grandes nombres del flamenco han venido a hacer su nombre, ¿no? Desde Paco Lucía Camarón, ya hablaremos después del libro de Alfredo Grimaldos. Infinitos nombres han pasado por Madrid porque en Madrid está, digamos, los grandes tablaos, los grandes lugares donde exponer tu música. Entonces Carmen lo pasa mal al principio, pues es la vida dura de cualquier artista, ¿no? Que trata de sobrevivir en la gran ciudad, en la gran urbe. Pero bueno, digamos, se podría decir que hay un golpe de suerte en su vida y su situación, digamos, sufre una revolución completa, ¿no? Tampoco voy a entrar más en detalle para los que no hayan leído la novela, pero la idea que se tiene que llevar el lector después de acabar la historia es em, poner en valor yo creo, la música tan hermosa que tenemos en España, ¿no? Esta pasión que yo creo que no solo tengo yo, sino que comparte muchísima gente, que es el flamenco. Y la historia de Carmen, que es una historia de una mujer entrañable, una mujer que, bueno, pues como todos, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, tiene sus aciertos, tiene sus errores, pero es una mujer muy humana, muy fuerte, muy perseverante y, y una mujer que al final, bueno, va buscando su camino, va buscando hacer su música, que es lo que a ella le gusta, y encontrar su camino, que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Seamos músicos o no. Mm. Yo sí quería preguntarte especialmente por todo el proceso de construcción de la novela, la labor de investigación que has desarrollado en una materia que no es fácil, que no es tan asequible como pueda ser cualquier otra. Bueno, el punto principal de escribir sobre la música es que obviamente el lector se tiene que imaginar lo que está sucediendo, ¿no? No es fácil, es más fácil, pues, digamos, más sencillo cuando uno hace pues un videoclip o demás, uno está escuchando la música, está viendo, o sea, al bailador, ¿no? Actuar, está sintiendo el cante, aunque lo vea a través de una pantalla. Pero trasladar eso al papel, donde la única herramienta que uno tiene es la palabra, pues es un reto. Pero, sin embargo, yo encontré que en el flamenco, es decir, en tanto los artículos que se escriben sobre el flamenco, que son literariamente excepcionales. Es decir, si vemos muchos periodistas, un ejemplo, hablaremos del después, Alfredo, ¿no? Alfredo Grimaldos, tienen un léxico riquísimo, hablan
de una manera muy pasional, ¿no? Como es el propio flamenco. Y encontré ahí un nicho donde decía, bueno, aquí se puede contar una historia, ¿no? Y luego, por supuesto, pues añadir cierta, digamos, eh, prestarle reflexiones y anécdotas personales a Carmen, ¿no? La manera de ver la vida de Carmen es, por supuesto, la mía también, ¿no? Muchas veces, aunque siempre se mezcla ficción y realidad. Entonces, también hay un germen ahí, que es una anécdota muy bonita que a mí me gusta contar. Yo tengo un amigo de cuando estudiaba percusión en el conservatorio, en Arturo Soria. Era un chico además de tres cantos. Bueno, no diré su nombre porque a lo mejor no le gusta la anécdota. Yo creo que sí. Es una anécdota preciosa. Pero este chico era guitarrista flamenco, porque en Arturo Soria, que es un conservatorio de grado medio, también se imparte flamenco. Es un conservatorio de música clásica, pero tiene también flamenco. Y se produce allí en Arturo Soria una mezcla muy hermosa de culturas, ¿no? Y este chico íbamos juntos en autobús, de vez en cuando volvíamos a Tres Cantos y demás, y siempre charlábamos sobre flamenco. De hecho, le fui a ver una vez al Tablao Candela, que el Tablao Candela sale en la novela al principio. Y este chico, la pandemia, recuerdo cuando, antes de empezar a escribir la novela, yo quería aprender a rasguear un poco la rumba. Vamos, yo no sé tocar la guitarra, es algo que he tenido que estudiar muchísimo para saber los intríngulis, ¿no? del instrumento. Pero bueno, por aprender a tocar la rumba con los amigos y demás, ¿no? Entonces le escribí y le dije, oye, ¿sabes tú de una guitarra donde yo pueda comprarla y demás? Me dijo, no te preocupes, Guille. Quedé con él y demás, y me regaló su guitarra flamenca. Y me dijo, bueno, que estaba en una situación en la que ya no tocaba tanto y demás, y me dijo, quédate la guitarra. Y dijo, hostia, yo me quedé sorprendido porque es un instrumento, bueno, que no es un instrumento barato, una guitarra flamenca, ¿no? Me dijo, quédatela con la condición de que si en algún momento dejas de tocarla, que no la vendas, ni la malvendas, ni la dejes por ahí abandonada, sino que se la des a otra persona que pueda utilizarla, ¿no? Entonces, esa idea quedó conmigo y está un poco, por supuesto, el que haya leído la novela conoce la idea, ¿no? Pero está totalmente Está enfocada. enfocada en la novela. Nada. A mí me ha sorprendido de tu primera novela, Viaje a la Luna, Mar de Moscovia, pasar al flamenco. Es decir, Cambio radical, desde luego. es un cambio total y absolutamente radical, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a leer La leyenda de Alzapúa, no sabía si me iba a encontrar alguna reminiscencia de la anterior novela, entre otras cosas porque en este mismo local de la asociación vecinal tú me prometiste que ibas a hacer una segunda edición de Mar de Moscovia, cosa que no has hecho, ¿eh? Pero valga esta situación para preguntarte, ¿por qué el flamenco? ¿Qué es lo que te ha llamado para meterte en este mundo? Y además de una manera tan bien como lo has hecho, con un conocimiento muy profundo, no solamente de cantaores, bailadoras, de palos, de cómo has destripado una guitarra, cosas que yo no sabía de cómo se llamaban, ahora sé en una guitarra cómo se pueden denominar, cómo has pasado de la luna al flamenco. Pues, bueno, por supuesto, dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Entonces dije, mejor usar otro tema que no sea tan difícil, ¿no? Como una segunda parte. No, pero el flamenco, lo que tiene el flamenco, lo que yo he encontrado en ese género tan espectacular y a la vez desconocido, que es la gran paradoja del flamenco, incluso para los españoles. Y mi sorpresa fue, después de vivir 2 años en Málaga, que por supuesto ha sido donde escribí, digamos, el grueso de la novela y donde hice el grueso de la investigación también, eh, que también para muchos malagueños era un mundo desconocido. O sea, es decir, el flamenco quizá también es parte de su esencia, es el misterio. Hay un misterio sobre dónde surge, ¿no? En la otra presentación ya comentamos los orígenes del flamenco están allí por el siglo XIX, pero están muy difusos. Los expertos no saben poner una fecha exacta, tampoco saben decir exactamente de dónde viene, qué mezcla, porque al final el flamenco es una mezcla, ¿no?
le ocurre igual que al jazz o a la música cubana. Son mezclas de muchas músicas que confluyen en un estilo al final. Pero claro, es tremendamente interesante, es un misterio fascinante, ¿no? Y luego, eh, la pasión que desprenden los flamencos, uno cuando va a escuchar a un cantaor, o incluso, aunque uno vaya a un tablao de estos un poco más para turistas, es que te cautiva. O sea, es decir, incluso un bailaor, aunque sea bueno, un poco así más comercial y demás, desprende algo que nos interpela. Y de hecho, es la misma sensación cuando uno escucha una guitarra española o una guitarra flamenca. Yo ahora que vivo fuera de España, pues escuchas una guitarra española, aunque sea en la calle o en la música de una tienda o demás, y hay algo que te toca por dentro, algo te conmueve, ¿no? Y aparte de que yo tengo un interés por la música desde muy joven, empecé estudiando em, más el jazz quizá, y es donde he estado como músico un poco más cercano, pero cuando viví en Andalucía empecé a investigar como un loco por el flamenco, y de hecho tuve la ocasión de viajar a Cádiz varias veces y a Jerez, Granada. Di clases con un percusionista gaditano que además tocaba la guitarra, entonces me enseñó ambas partes, me enseñó la percusión, que eso hay pasajes de la novela donde viene un poco explicado. Yo tampoco quería ser muy pesado, ¿no? Que quería ajustar ahí el nivel para que no fuera demasiado pesado para el lector, pero sí que quería dar un par de píldoras sobre, por ejemplo, los ritmos en Jerez, que es que allí la gente de verdad los siente, ¿no? No vamos a generalizar y decir que todo el mundo es flamenco en Jerez, pero sí que está eso en el aire. O sea, es decir, yo tengo amigos que me han comentado pues estas anécdotas donde de repente en un tabanco, en una taberna, la gente se pone a dar unas palmas que van a compás. Y van a compás como una locomotora, no hay fallo ahí, ¿no? Entonces, gracias a esa vivencia mía en Málaga y poder escuchar mucho cante, escuchar a grandes cantadores, yo que sé, mi cantor preferido que es Antonio Reyes, le escuché en una pequeña peña de Torremolinos, me parece, y era espectacular. Allí, claro, la gente se emocionaba. Entonces, un arte que a mí me parece que cree una emoción tan verdadera y honesta, que eso podemos hablar después, de por qué en el flamenco es importante el concepto de verdad. Sí, De honestidad. te lo iba a preguntar ahora. Ese Eh, concepto de verdad dentro del flamenco, ¿cómo lo has interiorizado tú? pues mira, eso tampoco quiero entrar a criticar otros estilos de música porque no es lugar, ¿no? Pero yo creo que todos sabemos reconocer cuando una canción, por ejemplo, una canción de los 40 principales, pues sí está muy bien y suenan en la discoteca, suena en el bar y pues puede gustarnos, podemos bailarla un tiempo y demás, pero son canciones, diría yo, géneros musicales que al día siguiente se olvidan porque no transmiten verdad. Entonces, el concepto de transmitir verdad es algo que a muchos flamencos les quita el sueño. Es decir, bueno, hay muchas entrevistas con los grandes, digamos, los viejos, los importantes, Manuel Agujetas, que también tiene unas opiniones muy extremas, pero Camarón, y a todos les preocupa ese concepto de la honestidad. Es decir, yo he aprendido bien los cantes. Camarón, eso está reflejado en la novela. Camarón se cogía el coche, Camarón es un grande, pero antes de ser grande, cuando era un muchacho y iba cantando por las ferias de Andalucía y apenas le pagaban los señoritos, porque además lo recoge Alfredo muy bien en una de sus anécdotas, eh, hacían las fiestas y no les pagaban al final de la historia, ¿no? Y tenían un poco que malvivir. Pues Camarón cogía el coche y se iba al pueblo de Granada, más pequeño, porque sabía que allí había una gitana que cantaba por soleá o por un fandango personal muy particular y demás. Y todo eso, digamos, todo ese aprendizaje que él hizo a pie de taberna, yendo a los sitios, tomando el esfuerzo, también, por supuesto, él tenía un bagaje de su familia, ¿no? Él había nacido en un ambiente flamenco, que eso ayuda, por supuesto. Eh, pero todo eso es muy importante. Y entonces, el cante que hizo Camarón, por poner un ejemplo que conozcamos todos, es un cante que lo escuchamos y nos suena real, nos suena veraz.
Entonces a mí eso me parecía algo digno de añadir a todo eso una historia y entrar ahí, digamos, la fusión con la literatura, porque también lo bonito de escribir novela es poder construir un personaje, poder construir una historia que va evolucionando, además, de la manera que escribo yo, que es un poco errática, con varios borradores y demás, pues veo como que hay personajes que su personalidad se desarrolla sola. Como que parece natural, que surge sus decisiones parecen como naturales, ¿no? Como que no tengo que pensarlas demasiado, ¿no? Sé perfectamente que, yo que sé, Carmen va a hacer esto o que Arturo va a hacer lo otro, ¿no? Entonces, esa mezcla de una música tan importante, también podemos comentar lo de lo que mencionaba antes del jazz, ¿no? El jazz entra en... La ligazón que hay de ese concepto de verdad con el jazz, Exacto. el blues, incluso con la bossa nova, que va muy íntimamente ligado con el flamenco. Claro, las músicas como el jazz, bossa nova, podemos poner muchos ejemplos, músicas árabes, son músicas que de verdad están arraigadas en un pueblo. En este caso, por ejemplo, si hablamos del jazz, es esa mezcla de músicas en Nueva Orleans que se da a comienzos del siglo XX, finales del XIX también, en la que los negros que han estado oprimidos se juntan con los esclavos a tocar, mezclan los ritmos caribeños, mezclan los ritmos franceses también, porque en Nueva Orleans se mezclaba también música francesa, y surge de ese cóctel, surge el jazz, ¿no? Pues el flamenco es parecido. Tenemos al pueblo gitano oprimido durante siglos, tenemos, por ejemplo, a los moriscos, ¿no? Los moriscos era un pueblo también que después de con Felipe III, también la expulsión de los moriscos, ¿no? Se hace una amalgama, además en Andalucía, una región que ha sido, digamos, castigada durante también siglos, como la región casi, como estos son palabras de Paco Lucía. Paco Lucía decía que el flamenco surge también en Andalucía en el lumpen, digamos, ¿no? En la pobreza casi, la miseria más absoluta. Entonces, claro, ¿cómo no van a tener verdad y honestidad estas músicas que vienen de estos lugares? Todo esto no quiere decir que, bueno, pues uno escuche una canción popular que todo el mundo escucha, pues sí, bueno, pero es que es empírico, es decir, uno no va a sentir lo mismo escuchando, no sé, el lamento de una guitarra de B.B. King, ¿no? Con su solo de blues, que pues el rajeo del señor de turno que está no sé, en Eurovisión, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la... Yo quería, porque el nombre este sí me gustaría que nos aclararas o que nos dieras algún punto de partida de dónde sale Alzapúa, por un lado, y luego por otro lado, la portada del libro es una preciosidad. No creo que la hayas hecho tú. Bueno, la portada, por supuesto, es gracias a mi madre, Inma. Pues entonces, enhorabuena. Una artista, bueno, de la que yo no puedo estar más orgulloso. La historia también va a raíz de la anécdota que he contado de mi amigo, el que me regaló la guitarra, porque esta es su guitarra, que yo creo que era pertinente que estuviera ahí. Entonces yo hice lo fácil, fue, mamá, yo tengo esta guitarra, tengo que hacer una portada en Crea. Y ella, claro, ella tiene una visión para el color que yo carezco. De la cual tú careces totalmente, Totalmente. No hay lugar. Entonces, pues ella compuso, hizo las fotografías, luego aparte el papel, que quedó además súper bien, porque era un papel así con textura, quedó al final los colores mezclados y demás. Y tengo que decir, yo creo que a modo de anécdota, que en la editorial, pues bueno, te sugieren varias opciones de portada, y una de las portadas que sugirieron, ¿te acuerdas, mamá? Era una creada con ChatGPT. Y os imagináis cómo era la portada de ChatGPT. Era una cosa absolutamente... Bueno, en fin. Infumable. Infumable, claro. Infumable. Pero, bueno, lo digo por si hoy en día que quizás pudiéramos hablar de ChatGPT, pero yo prefiero no hablar de ChatGPT. Mejor no. Pero bueno, hoy en día muchas de las portadas que salen son ChatGPT
meter unas palabrillas y... Entonces, de nuevo, volvemos al arte verdadero, ¿no? Que es el hecho por los seres humanos, el hecho con las manos y un poco con el alma. Y la palabra de alzapúa, simplemente la alzapúa es una... En este estudio de la guitarra que yo hice, de no conocer nada, a adentrar muchísimo en ello, es una técnica que empezó Sabicas, si no me equivoco. Sabicas era el maestro Paco Lucía, que era un hombre famoso, pues allá por los años 30 tuvo su gran pico, en los años 40, y luego después se marchó a Nueva York y allí también hizo fama. Allí fue un crack. Y es una técnica básicamente que utiliza el pulgar y en un movimiento, digamos, de músculo, para ahorrar esfuerzo, pues tocas varias cuerdas. Y eso te permite al flamenco, al guitarrista flamenco, alcanzar velocidades estratosféricas. Por ejemplo, Paco Lucía utilizaba esta técnica muy a menudo, aparte de sus punteos, ¿no? Que el tío era un virtuoso completo, ¿no? Y luego aparte es que me parecía una de las palabras, no sé, más bonitas que había visto yo así haciendo un poco de investigación y lectura del mundo flamenco, y decía, uy, qué palabra más hermosa, ¿no? Y claro, no puedo desvelar exactamente a qué refiere por aquel que no haya leído la novela, pero bueno, es un nombre hermoso que el que lea la novela, por supuesto, sabrá por qué es. A mí hay una cosa que me gustaría que nos explicaras detenidamente, y es la protagonista de la novela, es una mujer, Carmen de Pedro, la Carmencita, está escrita por un hombre. ¿Cómo has llegado a meterte en ese universo femenino necesario para poder trasladar a la novela muchas de las situaciones que le ocurren a la Carmencita? Bueno, aquí hay una parte, digamos, claro, por supuesto que escribir un personaje protagonista femenino siendo hombre es un gran reto, sobre todo hacerlo yo lo he intentado y creo que lo he conseguido, hacerlo con delicadeza em, y con un poco de sensibilidad. Em, Creo que hay una parte en la que un hombre y una mujer puedan tener reflexiones similares, en muchos casos, pero sí que es cierto que existen muchas particularidades en las cuales es el día y la noche, ¿no? La vida o la perspectiva que pueda tener un hombre o la perspectiva que pueda tener una mujer va a ser diferente. Entonces, yo lo que humildemente intenté fue tener, como me decía mi profesora de escritura, me decía que el escritor tiene que tener las orejas muy abiertas y los ojos bien abiertos, ¿no? Tiene que fijarse mucho, en este caso, en las mujeres de mi entorno, pues mi madre, mi hermana, mis amigas, mi mujer, e intentar extraer con mucho cuidado, ¿no? Y con mucha reflexión también, para no decir tonterías o no ser, digamos, simple, ¿no? Reflexionar y trabajarlas y así pues poder transmitir esas... Madre mía, eso es un... Tormenta, tormenta. Nos inundamos aquí. Menos mal que estamos en alto. Menos mal. Y bueno, pues es un reto, por supuesto, pero también yo creo que es un reto muy hermoso, ¿no? Y hay muchos, yo qué sé, escritores que han escrito buenas personajes femeninas digamos, sin problema, ¿no? Pero simplemente hay que tener ciertamente más cuidado, porque a un personaje hombre, protagonista, por ejemplo, pues uno simplemente le cede pues, su visión, le cede sus reflexiones, las vivencias, van a tener el mismo prisma, van a pasar por el mismo prisma, pero claro, una visión de un personaje femenino no puede ser tan a la ligera, ¿no? Hay que darle una segunda pensada, ¿no? Y luego, aparte, a mí me parecía también un punto interesante que en el mundo del flamenco, y más particularmente de la guitarra flamenca, hay pocas mujeres. Y de hecho, hablándolo con una amiga de mis padres, que es flamencóloga, ella decía bueno, que es que ha sido difícil para las mujeres tocar la guitarra y ganarse sustento con la guitarra, que quizá era más fácil pues cantar, bailar, ¿no? Había más exposición para ellas ahí, ¿no? A lo largo de los años.
Y luego aparte, que a la hora de cobrar, pues era también difícil para las mujeres. Estoy hablando de décadas atrás, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, ¿no? El tema. Ahora hay excelentes guitarristas, ¿no? Hoy en día. Pero todavía no has trascendido la fama que han tenido guitarristas flamencos, por supuesto, como Paco Lucía o muchos otros. Está La Peque, hija, la jefa. la Peque. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Y espero que no se ahogue la pobre ahí fuera. Sí, casi mejor que entre. Sí. No, bueno, está cubierta ahí. Entonces, sí, esa es un poco la idea de un personaje de Don't Stop Me. Yo quería que me hablaras de un personaje que a mí me ha maravillado y me ha encantado. Me parece que es el contrapunto en muchas ocasiones a Carmen, a la Carmencita, y que es la Juani. La Juani. La Juan. Bueno, claro, cuando hablamos antes de que no había continuación entre Mar de Moscovia y la leyenda de Azapúa, yo diría que un hilo conductor de ambas novelas es la amistad entre dos personas, ¿no? Dos amigos. En este caso, Juani, que es la mejor amiga de Carmen. El caso de Mar de Moscovia eran José y Carlitos. Sí, Carlitos. Entonces, yo creo que la amistad siempre es un tema, a mí es un tema que me interesa muchísimo. Yo he tenido la suerte, como tú bien sabes, de tener un grupo de amigos excelente que a día de hoy, pues mira que yo vivo fuera y demás, y es como si no me hubiera ido nunca, ¿no? Entonces, yo siempre es algo que una faceta de la vida que me parece muy importante. Los amigos son muy importantes, no solo está la pareja, que sí, que es tremendamente primordial, pero yo creo que la vida feliz debemos incluir y llenarla de verdaderas amistades. Entonces, Juani, para mí, además de no solo la mejor amiga de Carmen y la que está ahí apoyándola, incluso en las situaciones difíciles, ¿no? En la segunda parte de la novela, su relación entra un poco en barrena. También es un homenaje que quería hacer yo a... Yo cuando llegué a Málaga, hice un grupo de amigos muy bueno y tenía unas amigas con las que hice muy buena amistad. Una de ellas se llamaba Juani, de hecho. Y entonces, un poco, Juani es un homenaje que quería hacer también a esas amigas que yo hice, a un poco las chicas que tienen ese carácter fuerte, ¿no? Porque Juani tiene un carácter, ya no se deja doblegar ante nada, que sobreviven. Mis amigas, por ejemplo, sobrevivían, o sea, tenían trabajos completamente precarios, les trataban bastante mal en sus empresas y eran supervivientes. Además, era un poco la misma franja de edad, porque Juani está en los 32. más o menos lo que Claro. era. Y claro, también la vida se complica porque Juani le pasa, está soltera, es una chica que sí, pues llama la atención, pero que tampoco tiene un poco de miedo al compromiso, pero a la vez pues ya le van entrando un poco las prisas, ¿no? Porque El reloj biológico. el reloj biológico, exacto, a los 30, sobre todo a las mujeres, les entra un poco, claro, es que no es lo mismo, ¿no? Entramos en otra diferencia. Hay un aspecto también que reflejas muy bien en la novela, a mi modesto entender, que es un poco la dificultad de enseñar música de calidad en España. Y sobre todo música en algunos sectores de nuestra sociedad denostada, como pueda ser el flamenco, que al final queda, pues eso, un poco la imagen que tenemos del señorito tocando las palmas y llevándose a la bailaora a la barra del bar. Y quería un poco que me hablaras en base a tu experiencia y tu criterio, cómo se enseña la música ahora mismo en nuestro país. Pues aquí el tema principal, yo el tiempo que he vivido allí en Málaga, he tenido ocasión de conocer a varios maestros de escuela que daban clase, bueno, y anteriormente incluso, clases de música. De hecho, conocí a un percusionista que daba clases por los colegios de su zona. Él vive en Granada, en un pueblito de Granada, y da muchos, bueno, no diría masterclass, sino porque en realidad va a colegios. El tío llena 2 furgonetas de cajones flamencos
y no sé, planta 40 cajones allí en el colegio y todos los niños tocan un poquito, ¿no? Y aprenden lo básico. Otro amigo que conocí, que era guitarrista, me contaba él, él era maestro, que también, que por ejemplo, pues la manera de introducir el flamenco a los niños en muchos colegios andaluces es a través, por ejemplo, del baile con las sevillanas. Las sevillanas son muy divertidas, ¿no? A los niños les encanta, ¿no? Y las aprenden desde pequeñitos. O por ejemplo, los tangos, la rumba, que son los palos más sencillitos, que todo el mundo más o menos puede seguir, ¿no? Los palos más populares, ¿no? Entonces, si tuviéramos que puntualizar lo que yo he visto de diferencia, porque vamos, tampoco idealicemos, hay también mucha gente que no llega nunca a aprender música, aunque la aprenda en el colegio, ¿no? Pero si tuviera que poner un ejemplo en Madrid, a mí algo que siempre, desde pequeño, y yo estudiaba música muchos años, hasta incluso el conservatorio, no lo terminé, pero sí estudié. Y era, pues, yo es que me acuerdo, lo sabréis todos, la flauta de plástico. La flauta de plástico es un invento del diablo. Es decir, cómo se puede enseñar música y transmitir pasión. Hay una allí, por cierto, la estoy viendo. Pero fíjate, está rodeada. O sea, si nosotros miráramos a la pared ahora mismo, yo creo que sería el último instrumento que hay 2 guitarras, estoy viendo un pandero, estoy viendo un shaker para la bachata, por ejemplo, se me ocurre. Hay un montón de instrumentos mucho más interesantes, ¿no? Entonces, el problema es que la música, pues claro, se convierte un poco en la actividad donde aparcar un poquito al niño, pues el ratito por la tarde. En el colegio los profesores están saturados de alumnos, de trabajo, los planes educativos cada vez son, bueno, pues más se van complicando, ¿no? Entonces, pues hacen lo que pueden. Los profesores de colegio, los profesores de instituto hacen lo que pueden. Yo tuve, por suerte, un profesor de instituto muy bueno, Ricardo Rodero, que le mando un saludo, que él por ejemplo, nos dejaba el aula de música para poder ensayar por las tardes, ¿tú te acuerdas? Con Víctor, que está por allí, me parece, que tocábamos en una banda juntos y él nos dejaba el aula, ¿no? Eso es maravilloso, claro. Pero hablando ya de en conjunto, por ejemplo, si tuviéramos que comparar cómo se imparte el jazz o cómo se imparte el flamenco todavía está muy protegido o muy difícil de acceso, es difícil aprenderlo. Puede ser que ahí residiera también un poco su encanto, pero yo pienso que se podría mejorar un poco, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya no hablando de música clásica y otros estilos, que por ejemplo, los conservatorios se imparten muy bien, pero cuando la música de verdad se transmite a los niños, pongamos el ejemplo de Cuba. Cuba es un ejemplo maravilloso. En Cuba, los niños aprenden percusión, ya solo la percusión, el baile, en los domingos, en la conga que hacen los domingos, ¿no? En la música que comparten en sus pequeñas aldeas, en sus pequeños grupos. Y luego, si a eso le sumas la amalgama de músicas que ha habido en Cuba, africanas, que vienen de aquí, de allí, y le sumas además que se implantó en los primeros años de la Revolución la escuela soviética en el Conservatorio de La Habana, pues tienes Cuba, que es uno de los mayores productores de músicos de jazz, de músicos de gran nivel a nivel mundial. Entonces, claro, ¿qué diferencia hay? Pues que aprenden la música jugando. Jugando, pero también con disciplina, porque no podemos solo dejarlo en un juego, porque entonces el niño, pues bueno, sí, juega un ratito y demás, pero para poder alcanzar un poquito de nivel, un mínimo de habilidad con que tocar el piano y que no suene eso a rayos, ¿no? Pues necesita también disciplina. Entonces, yo entiendo que es difícil, ¿no? Encontrar ese balance entre que sea un juego, que sea un instrumento que sea agradable, que sea un poco, pues que pueda aprender un poco de armonía, un poco de melodía. Hay gente que ha dicho, me parece que, no sé si era Jaime Altozano, que es un youtuber muy famoso, él sugirió en vez de la flauta de plástico el ukelele. Bueno, porque ya tienes al menos 4 cuerdas y puedes hacer un poquito de armonía, puedes hacer un poquito de juego, ¿no? Pero bueno, esto es difícil, muy difícil. Otro aspecto que reseñas a lo largo de la novela, y además, bueno, pues aquí sí tengo que expresarte mi agradecimiento, es la visión social del flamenco. Y para ello te has basado mucho en la lectura
de un libro escrito por un amigo mío que falleció en el año 2020, Alfredo Grimaldos, que es la historia social del flamenco y cómo hay que romper ese tabú de el flamenco como algo encastrado dentro de un determinado estrato social privilegiado, sino que todo lo contrario, que es decir, que el flamenco nace de la gente del pueblo, de la gente trabajadora, y cómo se va introduciendo paulatinamente en la sociedad. Quería que me hablaras un poco, luego si quieres, pues hago una pequeña reseña de Alfredo, más que nada Por para supuesto. que lo sepa la audiencia. Bueno, yo me gustaría mostrarlo a cámara también para tenerlo. Este libro es excepcional, Historia Social del Flamenco, de Alfredo Grimaldos. Es un libro periodístico, mayormente, escrito con una prosa excelente y bellísima, en la cual yo he recogido un par de anécdotas para la novela, pero bueno, es una fuente inagotable. Y a mí, la esencia que me llevé yo de la lectura del libro, que la tengo muy trabajada y la subrayado y resumida y demás, es que el flamenco ha tenido siempre un estigma. Y un estigma que además ha evolucionado con el tiempo, pero que siempre ha sido estigma, ¿no? Hemos tenido, primero, si recordamos un poco los orígenes del flamenco, aquellos años, principios del siglo XX, años 20, por ejemplo, 1920, que triunfaba el flamenco en los cafés cantantes, aquellos cafés tan bonitos que todavía quedan algunas fotografías que había en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en Madrid. Claro, allí había peleas, había pues borrachos que se acuchillaban y demás. Entonces, claro, se empezó a asociar a ya un estigma del flamenco que era los flamencos son peligrosos, los flamencos son gente navajeros, pues se empezó a crear eso, ¿no? Claro, asociado también al estigma que tiene y ha tenido siempre el pueblo gitano, de un pueblo peligroso, de un pueblo conflictivo, etcétera, etcétera. Luego, además, con la llegada del franquismo, el franquismo, claro, años 60, años 70, años 50 también. Por ejemplo, hay muchas anécdotas, algunas incluso recogidas por Alfredo, de grandes estrellas de Hollywood, como no sé si era Ava Gardner, me parece que venía mucho a Madrid, ¿no? Y actrices de Hollywood de la época dorada, que venían a Madrid y les gustaba irse a los tablaos, les gustaba pues el flamenco y demás. Y había nombres famosos, famosos, claro, si eran nombres famosos en la época de Franco, quiere decir que eran favorables, ¿no? Que eran, pues bueno, veían con buenos ojos, ¿no? Y demás. Entonces empezó a asociar también el flamenco con eso rancio, casposo del franquismo, ¿no? Lola Flores, ¿no? Pues este tipo de gente, pues bueno, no eran contrarios a Franco, por supuesto, ¿no? Pero claro, yo después de la lectura del libro de Alfredo, me llevo la impresión de que el flamenco no debería tener una ideología asociada. El flamenco debería ser libre y además la mejor forma es contrastar. Es decir, ha habido flamencos, pues sí, que hayan podido ser más conservadores, flamencos que hayan podido ser más progresistas. Alfredo, por ejemplo, recoge anécdotas sabrosísimas en su libro. Yo, preparando la entrevista estos días, estaba recopilando algunas. Por ejemplo, yo creo la más curiosa, todos conocemos a Juanito Valderrama, el cantador este estupendo que tenía su sombrerito cordobés y demás. Este hombre se dice que la canción de Emigrante, la recordaremos, la canción de Emigrante, era una canción escrita para los emigrantes digamos, la pobreza, ¿no? Que emigraban en los años 50. No, 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 no. Era una canción escrita porque Juanito Valderrama era republicano, él apoyó al bando republicano en la guerra y él era, fiel defensor de la causa y escribió la canción por los emigrantes políticos, o sea, no por los emigrantes económicos, ¿no? Hay una anécdota brutal de Antonio Mairena. Antonio Mairena es digamos, uno de los grandes del cante del siglo XX, porque logró en los años 60 sacar el flamenco pues sí, lo que comentábamos ante las fiestas de los señoritos, donde pues eso no les pagaban, eran pues unos muertos de hambre realmente, lo pasaban muy mal, lo cuentan en sus anécdotas los flamencos, y consiguió
sacar el flamenco a los grandes teatros, sacar el flamenco incluso a escenarios fuera de España y popularizarlo, ¿no? Y quitarle también ese estigma que hablábamos antes. Y Antonio Mairena, por ejemplo, él era republicano y me parece que era en 1940, cuando ya habían tomado, no sé si estaba en Sevilla en esa época, habían tomado por supuesto, los nacionales, ya Sevilla llevaba tiempo y demás, y a la salida de una juerga, pues no una juerga, sino sí, una juerga con señoritos, ¿no? Que había cantado él, básicamente a punta de pistola le dijeron, tienes que cantar el Cada Sol por bulerías. Y el hombre, que sabían que él había sido republicano y demás, pues lo tuvo que hacer, no le quedó otra, ¿no? Porque si no, de hecho, le sacaron con el coche, le pasaron por enfrente de unas tapias donde había habido fusilamientos poco antes y, bueno, le dejaron ahí. No le mataron, pero le dejaron ahí tirado, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de Alfredo, más allá de que uno diga, bueno, el flamenco es de izquierdas o derechas, no, el flamenco hay que sacar todo eso fuera, porque si no, al final, uno pues termina escuchando solo la música que es de su parroquia. Y eso yo creo que empobrece mucho el alma, ¿no? Hay que intentar, pues sí, dentro de lo que cabe, disociar, ¿no? La ideología de eso. Y yo creo que el trabajo de Alfredo es magnífico, ¿no? Sí, Alfredo fue periodista, empezó a trabajó durante muchos años en Interview, eh, ha escrito casi más de una docena de libros, la CIA, el papel de la CIA en España, el papel de la Iglesia durante todo el franquismo. Tiene dos ya mucho más recientes, uno dedicado a Zaplana y otro dedicado a Esperanza Aguirre, la lideresa, pero su gran pasión, bueno, para mí hay uno que he traído porque creo que junto con el de el flamenco, para mí es un libro de obligada lectura, que es La sombra de Franco en la transición, en donde hace un análisis de todo el proceso de la transición en nuestro país y cómo, bueno, pues después de todo ese movimiento que hubo, bueno, pues cómo había un peso específico por parte de todas las estructuras del franquismo, ¿no? Yo creo que ese libro, conjuntamente con el de Historia Social del Flamenco, son los dos libros más significativos. Él fue director de una revista flamenca, se llamaba Cabal, durante varios años, y durante muchos años, hasta el año 2010 o 2012, fue el crítico de flamenco del diario El Mundo. O sea que realmente es un conocedor profundo del flamenco. Enlazo esto ya por ir acabando. Según tu criterio, tu perspectiva, ¿cuál es la situación del flamenco actual? Bueno, vamos a ver. El flamenco actual está un poco huérfano desde que Paco de Lucía falleció, no sé si en 2014, 2015, estoy hablando de memoria. Bueno, llevamos más o menos 10 años sin él, ¿no? Y me explico. Porque Paco de Lucía fue una transformación tan, no sé, revolucionaria, junto con Camarón, ¿no? Habría que ponerles a los dos juntos. Transformaron completamente el flamenco y lo sacaron un poco también lo que hizo Antonio Mairena, ¿no? Sacarlo de las cavas, de los sótanos, sí, del sotomonte, digamos, y traerlo a los grandes escenarios. Y bueno, Paco lo trajo hasta, no sé, es que yo creo que Paco tocó en todos los grandes escenarios del mundo, ¿no? Todos los países. Pero creo que en general el flamenco adolece del mismo problema que adolece la música en estos momentos. Y hablo en general de todos los géneros. Y me va a perdonar mi amigo Chicho, que es productor y es un productor muy bueno, pero creo que existe un exceso de producción en la música actual. Y me explico. Cuando se graba un tema, ¿no? Digamos, tenemos un bajista, un batería, un guitarra, ¿no? Y se graba una canción, ¿no? Bueno, se hace una toma, o se hacen dos o tres, o las que sean necesarias,
Normalmente suele pasar que en los estilos de improvisación, como pues el flamenco o el jazz, pues los músicos tienen muchas tablas y graban a veces de una sola toma o no tienen, digamos, mucho problema. Pero muy a menudo, por aquello también de abaratar costes, porque imagínate que viene una cantante muy buena, graba una toma y esa cantante se tiene que ir luego después, porque cobra, digamos, royalties, ¿no? Entonces, si la tienes que volver a llamar otro día porque ha salido mal la mezcla, porque ha habido error aquí, tal, pues, mucho problema, ¿no? Y esto, Manuel, me parece que Manuel Molina, de Loli Manuel, tiene una entrevista fascinante y estupenda que habla de este tema, que cuando él dice célebremente, y aquí cuando coño se dice ole, ¿no? Que es, si todo esto es tan puro y tan perfeccionado porque el técnico retoca todo en la mezcla, el ingeniero, ese gallo que ha cantado mal, lo corrige y lo pone, ese pitido que suena, yo qué sé, de cuando grabó la guitarra, se corrige, esa cuerda medio, ¿no? Si todo se ajusta, ¿qué pasa? Que queda todo, digamos, blanco, queda sin lo que hablamos antes, sin verdad y sin honestidad y todo muy, ¿no? Entonces hay un músico que, no voy a decir, que recientemente ha tenido mucho éxito, un guitarrista que es excepcional, yo no lo voy a poner en duda, por supuesto, un guitarrista flamenco, yo diría de los mejores, pero que he escuchado su nuevo disco y me pasa igual que, por ejemplo, con otro cantador muy famoso, Israel Fernández, que yo sé si que lo he visto en directo y es un grandísimo cantador, es espectacular, es un chico joven que es un poco el nuevo Camarón, ¿no? Es un poco ha estado en redes sociales, ha estado en La Revuelta, La Resistencia, el programa de Broncano, ha tenido bastante notoriedad, pero me sigue faltando que todas las grabaciones, al menos lo que son las grabaciones, porque luego les ves en directo y ya es otra cosa, ¿no? Pero las grabaciones, los álbums suenan blancos, falta algo ahí, ¿no? Y yo creo que es un problema que no solo es en el flamenco, ¿no? En el flamenco quizás se nota más porque el flamenco, claro, nosotros escuchamos una grabación de Camarón de los años 80 y suenan sucias y suenan tal, pero son una gozada. Claro, te transmiten, te interpela. Pero toda la música actual suena un poco lo mismo, ¿no? Y yo creo que es un exceso, porque la producción es imprescindible, sobre todo para que mi amigo Chicho no me pegue un capón. La producción es muy importante, pero creo que hay un exceso. Y creo que se debe volver un poquito atrás y tener y que se vea un poco más que son humanos lo que están detrás, ¿no? Ahí había, creo, también un dato, me parece, que en las listas de los 40 principales de los últimos 10, 15, 20 años, había desaparecido por completo la guitarra eléctrica, ¿no? Que era un instrumento que todos asociamos a la música comercial, ¿no? No sé, en los años 90 Michael Jackson siempre tenía guitarristas y tal, ¿no? Pues la guitarra eléctrica desapareció por completo porque la producción, digamos, los sintetizadores, digamos, pues han reemplazado un poco eso, ¿no? Que no está mal, siempre y cuando se haga con un poco de sensibilidad. Pero creo que hay muchísimo abuso y ha entrado también en el mundo del flamenco. De hecho, el país hace 10 días o así, una semana, ha publicado, en base a no sé cuántos, 50 o 60 expertos y expertas de música española, la lista de los 50 mejores discos de estos 50 años después de la muerte del dictador, y el primero de ellos, con diferencia, es La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. Creo que con eso, de alguna manera... Bueno, fíjate lo que es La leyenda del tiempo. Es un disco tan revolucionario que cuando salió a Camarón se lo querían cargar. O sea, digamos, los puros del flamenco, los puristas, que ojo, a los puristas hay que tenerles ahí porque es importante también defender la cultura del flamenco, es importante, ¿no? No debemos perder de vista los grandes patriarcas, pero claro, también son a veces muy, muy contrarios con el cambio. Y cuando salió La leyenda del tiempo, bueno, es que recordemos, La leyenda del tiempo, no sé si la tenemos un poco en la mente, estaba, me parece que Carles Benavent al bajo, un bajo eléctrico y una batería en un disco flamenco. Bueno, eso fue... La gente decía, ¿pero qué haces? ¿Está usted loco? Y luego
si echamos la vista atrás, fíjese, en número 1 en la lista, todo el mundo lo recuerda como el gran disco flamenco, y ahora los flamencos veneran a Camarón hasta más no poder. De hecho, ha habido generaciones de cantadores que le han imitado puramente y hasta la saciedad. Pero en su momento fue totalmente una locura ese disco. Pero claro, ese nivel de riesgo es lo que yo echo también de menos hoy. Porque riesgo no es, y que no se me entienda mal, claro, es que por ejemplo Rosalía, sería un tema que habría que hablar. Rosalía da la impresión, bajo una, sí, pues mucha parafernalia, baile, pues una mujer con mucho talento, yo no lo niego, Rosalía tiene mucho talento, creo que un poco desperdiciado, para mi parecer, pero tiene mucho talento. Pero yo veo que me falta su disco del Mal Querer, que fue el que le saltó a la fama, me parece que sí que tenía un poco de ella en ese disco. Ese disco me parecía realmente personal. Pero un poco lo que está haciendo después está siguiendo un poco pues el mercado, ¿no? Por donde le llevan, ¿no? Y da la impresión, bajo una pátina de sí, de transgresor y demás, pero por debajo yo no veo ese sentimiento, quizá que sí podría tener el primer disco. Pero claro, La leyenda del tiempo fue completamente revolucionario y yo creo que la música necesita esos revolucionarios, pero esos revolucionarios no olvidemos que conocían bien la tradición. Como hemos dicho al principio de la charla, Camarón conocía profundamente el flamenco de su tierra y conocía profundamente a los grandes patriarcas. Él pudo transgredir y pudo progresar porque él había trabajado bien lo que había antes, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi madre, que es artista, ella siempre me pone el ejemplo de Picasso, ¿no? Picasso, la gente cuando pues pintaba, ¿no? esas formas tan extrañas y tan... Pues la gente dice, esto es arte, tan... Claro, pero es que Picasso antes había dominado todas las técnicas pictóricas, todos los materiales, antes de llegar a esa transgresión, ¿no? A ese poquito más. Porque si no, yo creo que es un poco una postura, ¿no? Quizás si uno no tiene ese bagaje, yo pienso que Rosalía sí que tiene conocimientos, sí que ella tiene el talento y tiene la formación, pero me da un poco de cosa que se preste demasiado al mercado, ¿no? Y caiga con todo el amor del mundo al reggaetón y ese tipo de cosas. Pero bueno. Bueno, yo, por mi parte, antes de dar la palabra al público, por si quiere hacerte alguna pregunta desde el auditorio, solo me queda una pregunta obligada. ¿Cuál va a ser tu próxima novela? Pues más que nada para que luego dentro de 2 o 3 años te tenga que corregir, ¿sabes? Pues ahora, debo decir que ahora, bueno, hay algunas ideas por ahí, pero ahora yo creo que entro en lo que llaman los años tropicales, esos, ¿no? Que uno tiene a los niños ahora y tal. Bueno, tengo una de momento. Entonces, ahora yo creo que mi trabajo debe ser leer y estudiar un poco y, bueno, ir escribiendo bueno, notitas y cosas y tal, pero debo confesar que no tengo una idea concreta de próxima novela. Em, Quizás sí que hay una historia que a mí marcó mi vida en muchos aspectos, que yo creo que en algún momento me gustaría poner en una novela, que fue los años del 15M, que yo viví muy intensamente. Me pilló como una época de joven y demás, muy, muy de vorágine. Y yo creo que es una idea que sería interesante quizá trabajar en una novela. Creo que son unos años muy interesantes y que han caído poco a poco en el olvido, aunque parezca que no, aunque han tenido mucha repercusión después, ¿no? Como todos sabemos, pero lo que ocurrió en ese momento creo que es un ejercicio de memoria que me gustaría trabajar, de investigación también, porque es un momento importante, yo creo, en la historia reciente de España y tengo muchas anécdotas que podría contar, ¿no? Y me parece una idea interesante, así que bueno, lo dejo ahí. Vale, vale, vale. Yo tomo nota. No sé si desde el público alguna de las personas que estáis queréis hacerle... Espera, trena. Este te va a dar ahora, claro.
Hola. No, Guillermo, respecto a lo que estabas comentando anteriormente de, pues, por ejemplo, Rosalía, que al final es catalana y sin embargo al principio se dio a conocer por el flamenco, lo de que has dicho de que Madrid es la cuna de últimamente del flamenco, ¿tú crees que se está perdiendo un poco Andalucía ese poder como foco del flamenco y que se está perdiendo un poco la esencia y se está yendo a las grandes ciudades en vez de mantenerse en donde nació? Wow, buena pregunta. Mm, Bueno, aquí recordemos dos temas. Em, Barcelona y Cataluña en general es una tierra muy flamenca y cuya razón, recordemos la rumba catalana, la rumba de estopa, o sea, la rumba catalana. La razón es que los andaluces y los extremeños emigraron allí. Entonces allí pues llevaron su música y le dieron un tinte diferente. Madrid, más que nada por la existencia de todos los tablaos y toda la industria, se podría decir, todos los grandes pubs de jazz donde también se fusiona mucho con flamenco, los grandes teatros. Pues claro, hay mucho trabajo y los andaluces, los flamencos, estaba un poco en su currículum que tenían que pasar por Madrid. Em, Ahora bien, se está perdiendo en Andalucía. A mí la impresión, después de vivir en Málaga, a mí la impresión es que no. Yo en Málaga vi un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento por promover conciertos de calidad. Había en las peñas también bastante nivel. Joder, venía gente muy buena a las pequeñas peñas de allí. No hablo de la peña Juan Breva, que es la más famosa, la que está en el centro, que es un museo muy bonito también. Yo puedo hablar por Málaga, quizá. Un amigo mío que era muy flamenco, también me hablaba de Cádiz. Y claro, en Cádiz, pues tienes peñas que son muy famosas. La de Juanito Villar, la que yo iba siempre, la de Enrique el Mellizo, y la de la Niña y la Perla, que no sé si la han reabierto. Niña y la Perla, me parece que era. Eh, pero bueno, tiene festivales. Ahora, por ejemplo, hay un festival, el Trocadero se llama, lo hacen creo que en la playa de Cádiz, que es así como muy guay, que mezcla mucho el rollo chill out este que hay allí en Cádiz, ¿no? Ese ¿cómo se llama la zona esta? De Tarifa. Tarifa, sí, toda esta zona, ¿no? Que es súper popular. Tienen un festival de flamenco muy bueno. Entonces, a ver, vamos a ver. Es que el flamenco también va un poco por péndulo, ¿no? Como todo, ¿no? Un poco por etapas. Yo tengo que decir que C. Tangana, parece que no, pero C. Tangana revivió un poco después de Rosalía, tengo que decir, porque yo creo que salió después de Rosalía su disco, contribuyó, porque este chico que toca la guitarra con él, Geray Cortés, que ahora está empezando una gira en solitario, es un genio, ese tío toca brutal y aunque bueno, C. Tangana, pues sí, no canta nada y él se ayuda un poco de los otros que son los cracks, ¿no? Los de Ketama también estaban, Antonio Carmona. Yo creo que está viendo un poco, sí, bueno, que se mantiene viva la llama. Yo me preocupa un poco más eso, que se han ido yendo los grandes y que se mantenga un poco la tradición, el trasvase de conocimiento. Pero seguro que sí, vamos, yo soy positivo en ese aspecto. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, pues enhorabuena por el libro, para empezar, y por tus cambios, que es difícil cambiar el chin de hacer un libro de la luna a llegar al flamenco, ¿no? Pero quería, por dos partes. Por un lado, el tema del flamenco, tus conocimientos que se ven en el libro que tienes de música, y sobre el flamenco, que te has debido de informar muchísimo, porque los nombres, las personas, o sea, se ve que vienen de, por ejemplo, de Cádiz, cuando hablas de Jerez y todo eso, de cosas como muy internas de la zona y que no han saltado a otros campos, ¿no? A otros mundos que se le puedan ver. Entonces, mm, que me confirmes si es eso. Y luego una duda con el tema que has dicho antes, que te regaló tu amigo la guitarra y que si no que la pasarás a alguien. Digo que si te la has quedado y estás dándole al flamenco. Y luego una cosa en cuanto al personaje de Carmen de Pedro, porque el personaje me gusta mucho. Como tú dices,
entiendo que será difícil ponerse como hombre en una posición de mujer, pero bueno, lo has conseguido. Y sus dudas, ¿no? Que tiene. Pero hay dos temas que me parecen importantes. Por un lado, el tema de la confianza en sí mismo. O sea, lo que me transmite es que confiar en uno en sí mismo, en que puede conseguir las cosas sin fetiche, sin algo alrededor, sino creer en uno mismo para lograr lo que quieres, ¿no? Y el otro que también con respecto a su comportamiento, ¿no? Es el hecho de que, no sé cómo decirte, ella al final, bueno, no, al final, durante todo es ¿cómo te diría? La pasión que viven, en este caso el flamenco, que es lo que tú estás aquí transmitiendo, no, que el flamenco se necesita mucha pasión, pero al mismo tiempo, como ella mantiene sus dudas con lo que es correcto, con la guitarra. No digo nada porque no la he leído, lo vea, ¿no? Entonces, que al final haga lo correcto, que le está recomiendo, ¿no? Durante algún momento. Y me parecen dos sentimientos o dos transmisiones de ese personaje muy válidas y muy humanas, o sea, de un compromiso y además de que te hace una visión más de las cosas buenas que hay que hacer, ¿no? Para eso. Y me parece que la confianza en sí mismo es casi una autoayuda en algunos momentos, tu libro, en ese sentido. Pero vamos, estas son apreciaciones que a ver si te parecen, pero las dudas de lo de antes me interesan bastante, ¿vale? Muchas gracias, Lidia. Pues, a ver. Claro, Carmen tiene, porque sí, la pasión está ahí, ¿no? Y la pasión es, yo creo que esencial en un artista, porque muchas veces las cosas se hacen, vamos a decir, no me gusta la expresión por amor al arte, porque el hecho de que un artista cobre por su trabajo no debería ser algo de lo que uno se avergüence, ¿no? Un músico, si cobra una entrada, también se pide mucho a los músicos, yo eso lo he vivido en alguna banda en la que he estado. Ah, joder, pues qué caras son las entradas. Ay, joder, pues cobráis por la entrada, pero si es una asociación. No sé qué. Bueno, oye, hay veces que el trabajo está bien, que se reconozca, ¿no? Y se pague, ¿no? Pues, o yo qué sé, que alguien pague por un libro, ¿no? Bueno, pues había un trabajo detrás, ¿no? Em, pero hay una conversación que a mí me parecía interesante que tiene Juani con Carmen en un punto de la novela, allá por la mitad, no sé si la recordarás, en la que hablan del artisteo. El artisteo es un poco el concepto de... Yo eso lo he visto sobre todo en la bohemia madrileña, porque he conocido gente que era, bueno, tenía talento y bueno, vivían un poco, pues visten así, ¿no? Muy, no sé qué, soy artista y tal, pero no ponen el trabajo detrás, ¿no? No, al final, yo no creo en el talento, por ejemplo. Yo pienso que el talento no existe. Puede existir un interés que uno tenga desde pequeño por algo, pero el talento, mi opinión es que no existe. Lo que existe es una predisposición a echarle horas. O sea, Paco Lucía no tenía talento. Sí, bueno, tenía un interés desmesurado por la guitarra flamenca. Pero él lo que hacía era estudiar 8 horas desde que tenía, no sé, es que desde que tenía el tamaño suficiente para coger la guitarra. Entonces, no restemos lo que trataba de decir Juani en esa conversación, es que no hay que restar importancia al trabajo desmesurado de un artista, por ejemplo, un flamenco, ¿no? Estas bailadoras que se machacan ahí los pies durante horas y horas y tal. Em, y luego, al hilarlo también con Carmen, ella es una de mi mayor obsesión con Carmen era transmitir humanidad con ella, ¿no? Entonces yo pienso que la manera de que un personaje se quede con nosotros cuando acabamos la novela, cuando soltamos el libro y nos dedicamos a otra cosa, es que esa persona sea humana, sea real. Eh, claro, el pacto que hace un lector cuando abre un libro o cuando vamos a ver una película es que, bueno, vale, estamos viendo ficción, ¿no? Pero tienes que conquistarme, tienes que demostrarme que estás haciendo algo trabajado, ¿no? Que no sientas que es falso lo que estás leyendo. Y yo pienso que la mayor
muestra de que un personaje es veraz es que sufra y que lo pase mal y que tenga... También un tema, yo creo que se diferencia con la primera novela, es que aquí he intentado trabajar más la introspección del personaje, ¿no? Que conozcamos a Carmen, que sepamos lo que piensa, cuando le surge un problema, cómo reacciona. Dice, joder, pues si hago esto, si hago lo otro, ¿no? ¿Qué hago en esta situación? ¿Debería hacer esto? O bueno, sigo un poquito, ¿no? Y al final, bueno, toma la decisión correcta o no. También a mí me gusta que correcto o, no, o incorrecto, ella toma una decisión y bueno, al final pasa lo que pasa, prefiero no puedo contarlo, ¿no? Pero sí que se vea que ella se ha comido el tarro, ¿no? Que no toma las decisiones así porque sí, sino que las toma reflexionando y yo creo que al final te queda una idea de que Carmen, pues sí, es un personaje que puedas haber conocido, ¿no? Que puedas tocar casi, ¿no? Y no sé alguna cosa más, Lidia. Sí, que se tocaba la guitarra. Bueno. Me he traído... hay una anécdota graciosa. Los que me conocen conocen mi coche, que es un Peugeot 107, un coche muy pequeñito que he heredado de mi padre. Es un coche que bueno, apenas pasa los 90 kilómetros por hora y como se cuesta arriba, eso no tira. Y he hecho 2 viajes, yo vivo en Holanda ahora, he hecho 2 viajes con ese coche a Holanda y he metido ahí pues todo lo que se puede meter. Y en el último me subí la guitarra. Esa guitarra me la subí para allá. Tengo que encontrar el momento también de tocar, que es otra historia. Pero bueno, allí se ha venido conmigo porque esa guitarra es muy hermosa, muy bonita. Y bueno, hasta que en algún momento pues ya no la toque o del que sea, pues seré fiel a mi palabra, como me hizo prometer mi amigo, y pues la daré a alguien. No sé si a lo mejor mi hija le da por toda la... Guillermina quería... Bueno, Guille, tocayo. En primer lugar, enhorabuena por el trabajo que has hecho, ¿no? Yo no he leído el libro, pero quiero decirte que con todo lo que habéis contado aquí, me apetece leerlo. Me gusta el flamenco, me encanta, soy aficionada al flamenco y bueno, por todo lo que veo que estáis aquí contando, los que lo habéis leído, pues la verdad es que me lo transmitís y voy a ir a una librería a comprármelo. Pues estupendo, la tengo escala. Luego, otra cosa que quería comentar, como te has hecho lo de ese comentario de que el flamenco se ha sido considerado una etapa, ¿no? Como algo de derecha, ¿no? Sí. Yo eso, o sea, lo entiendo, ¿no? Porque por la historia de este país, ¿no? Las complejidades que hemos pasado, ¿no? Y es verdad que eso ha sido considerado una etapa y por una generación. Porque la gente que vivió eso, que vivió la guerra, ¿no? Que amaba el flamenco como amaba el concepto de España, por ejemplo, ¿no? O sea, mi familia, toda mi familia, todo mi entorno, ha sido gente de izquierdas y gente que venía además de Andalucía, ¿no? Venían de Jaén, familia incluso hasta de Valderrama, ¿no? Incluso había algún parentesco por ahí. Sí, porque el Peragón viene de allí, viene de Jaén, viene de toda esa zona, de Torre del Campo, Torre de Don Jimeno. Y bueno, pues eso, es decir, ha sido una cosa que es verdad que esa característica y que luego que se ha maleado mucho por esa etapa. Y yo, que a mí me ha gustado siempre pues el flamenco, toda la alegría, toda la música, el baile y tal. Yo he visto en mi generación, que yo soy de los 70, ¿no? Mi generación de los 70, es verdad que como que se denostaba el flamenco. Sin embargo, la gente anterior, la gente de los 40, los 50, ¿no? No, porque lo habían vivido. Y igual que, entonces eso me parece que ha estado bien que lo comentaras, y además que el flamenco es un arte, es un sentimiento, es algo profundo, algo popular, y no tiene por qué tener esos estigmas. Pero es verdad que la historia de nuestro país, lamentablemente, como tantas otras cosas, tenemos y hemos pasado por esos prejuicios. Dentro de esos prejuicios que la propia izquierda lo hemos tenido. Se ha denostado al flamenco porque... ¿Por qué? Porque lo cantaba Lola Flores y era partidaria del régimen y no veíamos más allá. Sin embargo, yo por eso digo que eso ha sido en una etapa, una generación. Los anteriores no. Los anteriores amaban la música, amaban el flamenco y amaban el término de España. O sea, la gente y ahora hablar de España, para la gente de 50, 60, vamos, es que es muy rancio. La gente de 40, España, lo español es rancio. Pues no, la gente que se marchaba, como en la canción esta que hizo Juanito Valderrama, pues hablaban de España, de los valores y sin prejuicios. Y a mí,
ole, me parece muy bien todo eso. Bueno, esta es una conversación que he tenido con mis padres recientemente, bueno, y la hemos tenido más veces. Em, claro, en la etapa postfranquista o incluso en el tardo franquismo, em, claro, vamos a ver, el Franco y el nacionalcatolicismo se apropiaron de ciertos símbolos, ¿no? Eso yo creo que lo hacen todos los regímenes, ¿no? Em, y claro, el mundo de la farándula, de la fiesta, del pues, señorito andaluz, ¿no? Se apropió y se asoció a eso. Ahora bien, es una pena, porque al final el que se pierde, claro, tiene sentido que en aquella época, ¿no? De la última etapa del franquismo, el principio de la democracia, lo que la izquierda asociaba con lo que se identificaba, ¿no? O lo que era transgresor, pues era ir contra lo que había antes, ¿no? Contra Franco. Y aquel que no había tomado un partido claro, pues era un poco, bueno, visto con, oye, pues este es que está del lado del régimen, ¿no? Pero yo creo que eso eh, hay que entenderlo, no hay que juzgarlo, es decir, es un periodo histórico, hay que aceptarlo, y lo que yo pienso es que ya pasado el tiempo y visto un poco por el retrovisor, ¿no? Es una pena que nosotros asociemos un arte o un artista incluso a una ideología y por lo tanto nos perdamos ese arte, ¿no? Porque esto, pues no sé, a mí me contaron una anécdota de una librería, bueno, así como muy tal, en la que pues un amigo escuchó una discusión y era pues, pues hay que dejar de leer a tal autor pues porque ya no es tal, 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 tal. Y a esta autora tampoco pues porque ya no es... Y al final te quedan 3 libros para leer, ¿no? Eso es, yo pienso que hay que intentar comprender y no olvidar, porque están ahí, ¿no? Hay declaraciones, hay artistas que se han significado. Entonces, aceptarlo, yo creo. Yo pienso que hay que aceptarlo para poder disfrutar de ese arte. Y luego, aparte, creo que ahora vivimos en un momento, perdón, en un momento histórico en el cual ya no. Yo pienso que nuestra generación, mi generación y yo creo que las que vienen después, tienen que empezar a romper un poco esos moldes preconcebidos que teníamos de antes. Yo pienso que hay que conocer, muy importante siempre conocer la historia, no podemos simplemente aceptar lo que nos dicen, sino entender de por qué las cosas son así, pues yo qué sé, por qué la bandera nacional pues tiene un estigma, pues hay que entender por qué, ¿no? No se puede simplemente decir, pues ¿por qué la izquierda no acepta, yo qué sé, la bandera española o no acepta esto o este otro símbolo? No, hay que entender, hay que comprender, hay que saber de dónde viene, y pues con el flamenco ha pasado lo mismo, para así poder romper, porque yo pienso que las ideologías tratan siempre de apoderarse de todo, ¿no? De todo lo que pueden, de hacerse partidarios, ¿no? De que uno tenga que decidir, pues si yo soy de esta ideología, pues claro, no puede gustarme esto, ¿no? Por ejemplo, hay una amiga de mis padres que es una persona muy culta, me decía el otro día que el toreo, por ejemplo, el toreo ha sido siempre una, digamos, una fiesta popular del pueblo. Es decir, no era una... El paso es que también se le ha asociado ese estigma de la derecha, del franquismo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, yo hablaba una vez con mi padre. Mi abuelo, por ejemplo, era un gran aficionado a los toros, ¿no? Como toda, yo creo que en toda la generación de nuestros abuelos. Y el espectáculo taurino es, yo creo, el más democrático, ¿no? Porque la gente al final elige lo que hablábamos el otro día, elige el público el premio del torero, ¿no? Aunque sea bueno, hoy en día pues es más difícil ver ese espectáculo, ¿no? Pues uno puede tener problemas con el tema del sufrimiento animal y tal. Pero claro, que una ideología se asocie y se apropie de todo un arte, a mí me parece una pena, sobre todo. Entonces, yo creo que poco a poco, sin traumas ni nada, ir rompiendo esos estigmas. Yo creo que me parece lo que habría que hacer en ese aspecto, pero por supuesto es un tema muy complicado. Muy bien, pues no sé si... Espera, Esther. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me oye, no? ¿Me oyes? Sí. Vale, no, yo tenía aquí un par de preguntas. La primera es, o sea, no son preguntas de en cuanto a flamenco y demás, o sea,
¿cuánto tardas más o menos en escribir una novela? Y si eres más de tipo, eres más metódico o anárquico. Es decir, hoy me propongo escribir un capítulo y termino, hoy me propongo escribir 8 horas y termino, o me viene la inspiración, hoy no estoy inspirado para nada y estoy aburridísimo y no puedo escribir. Ahí compramos otro micrófono, Carolina. Gracias. Pues, a ver, yo la verdad que soy bastante caótico en ese aspecto. Esta novela me ha costado muchísimo escribirla, no por, bueno, aparte por la documentación y por también el aspecto literario me costó mucho. La he reescrito muchas veces y yo mi forma de escribir yo creo que ya más o menos se va perfilando y es empezar con un borrador, ese borrador suele ser horrible y voy poco a poco ahí tirando y encontrando un poco los vértices, puliendo ahí. Porque yo, por ejemplo, pienso que uno de los grandes, yo creo que se lo he escuchado decir a, no sé si Javier Marías, en alguna entrevista, o que él, no me acuerdo quién era, que era, decía, me gusta la frase, que es, yo soy un escritor sin mapa, pero con una brújula, ¿no? Como que no tienes un plan, hay escritores que a lo mejor son muy metódicos, porque tienen una novela muy compleja, con muchos personajes, con historias muy intrincadas y demás, y entonces pues tienen que trazar esquemas y demás. Hombre, yo pues puedo hacer a lo mejor pues sí haya podido utilizar algún esquema alguna vez, pero en esta novela desde luego no. Y ha sido más ir buscando ahí, cortando el césped un poco ahí, la hierba y tal, y viendo a ver cómo salía la cosa. Y desde luego el trabajo más duro casi es la etapa de edición al final, cuando ya tienes un poco la idea ya terminada. Ahí es cuando otra vez leer varias veces el borrador y trabajar los pequeños matices. Incluso hay veces que te das cuenta de que algo no funciona, porque también yo confío en una persona que me ayuda, que es mi padre, que se lee todos mis borradores, el pobre. Y luego también mi profesora de escritura de vez en cuando me echa un cable, porque está bien tener una visión de alguien externo que te dice, oye, mira, pues esto no funciona o esto funcionaría mejor si cambias esto. Y a veces cambiar eso pues es un poco un trauma, porque tienes que cambiar la mitad de la novela o tienes que cambiar un cuarto de la novela o un personaje entero o no funciona y tal. Pero también es lo divertido, es lo que mola, porque tienes esa sensación de algo orgánico que crece y va mejorando y al final queda algo, espero que satisfactorio para el lector. Si no hay ninguna pregunta más, por mi parte, agradecer a Jesús Cepa de Vicus, que ha grabado todo el acto y que estará disponible en el canal de YouTube de la Asociación Vecinal. Por supuesto, a la Asociación Vecinal por darnos el amparo y el estar aquí en el local. Y fundamentalmente a ti, Guillermo. Bueno, y a ellos por venir. Bueno, a vosotros por venir, vas con el día que ha hecho hoy, pero sobre todo porque creo que la leyenda de Alzapúa ha significado un salto cualitativo muy importante en tu labor como escritor. Ya te lo he expresado en privado, con lo cual lo puedo expresar en público. El manejo que haces del castellano, la cantidad de giros que haces sobre la trama, creo que es una novela que es un salto muy importante en tu carrera. Y nada, espero a la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias. Abel. Gracias.